El uso más común del término culpa es como sinónimo de responsabilidad. Tuviste la culpa de romper el cristal, por ejemplo. Pero esta práctica cotidiana no es el significado que se utiliza en derecho penal. Olvidémonos por tanto de esta usanza e imaginemos el pizarrón en blanco. Para comprender adecuadamente la definición que nos interesa, debemos mencionar dos aspectos previamente. El primero es la noción de que vivimos en un mundo plagado de riesgos. Hacer una cirugía es una actividad riesgosa, y también lo es conducir vehículos, escalar una montaña, practicar deportes, subir o bajar escaleras, construir casas o puentes. Incluso hablar con alguien es una actividad peligrosa. Toda esta interrelación de riesgos, prolífica y constante, la podemos representar con este óvalo rojo. Porque el segundo aspecto es que si así opera el conglomerado, el mismo Estado tiene la obligación de demarcar hasta qué punto esos riesgos son permitidos, para saber también cuándo dejan de serlo. Como no podemos dejar de hacer cirugías, ni dejar de construir casas o divertirnos, debemos ponernos de acuerdo como sociedad para definir cuál constituye el marco de la prudencia, pues aquellos que estén dentro de sus límites se considerarán riesgos permitidos y por tanto permiten establecer nuestros deberes de cuidado. En cambio, aquellos que lo desborden serán catalogados como riesgos no permitidos de los que subyace la infracción al deber de cuidado. El marco de prudencia, aclaramos, se define a partir de normas jurídicas, normas técnicas o lex artis, del principio de confianza, del principio del hombre razonable, entre otros. Ahora bien, los riesgos son solo eso, la proximidad de un daño, la amenaza de lesionar algo. Esta simple contingencia, cuando es generada sin dolo, no le interesa al derecho penal. En cambio, cuando tal riesgo o peligro no permitido se concreta en una lesión real, sí que le interesa, y esto lo denominamos resultado. De manera que ahora sí podemos definir la culpa, en nuestro pizarrón, como el resultado generado por la falta de prudencia en un contexto de riesgo, que en la imagen estaría representada por la parte roja del óvalo más el resultado. Otra manera de definir la culpa sería como la infracción a un deber de cuidado, producto de la negligencia, incuria, descuido, impericia o en términos generales, de la imprudencia que deriva en la lesión a un bien jurídico. Teniendo en cuenta estas definiciones, ya estamos afirmando dos cosas. Primero, si se crea un riesgo no permitido que no conlleva un resultado, no hay culpa, como cuando alguien excede la velocidad permitida en su vehículo, pero no causa ningún daño. Y segundo, cuando sí hay un resultado, ejemplo un accidente de tránsito con varios lesionados, pero los conductores cumplían las normas de tránsito, es decir, su deber de cuidado. Entonces, como no se creó un riesgo que estuviera desaprobado jurídicamente, tampoco habría culpa. Posiblemente ese riesgo lo creó otra persona o tal vez se trata de un caso fortuito, o a lo mejor las normas del marco de la prudencia son inadecuadas y deben rediseñarse. De manera que solo la suma de elementos, imprudencia y resultado, conlleva la culpa. Suma que además debe implicar un nexo causal, porque si el agente es imprudente y además hay un resultado, pero este no se debe a lo primero, si no es su consecuencia, tampoco habría culpa. Como cuando un vehículo adelanta a un motociclista y durante esta maniobra, este se va por un barranco, pero no debido al adelantamiento imprudente del conductor, sino porque el motociclista se encontraba en estado de alicoramiento. Ahora bien, la doctrina se refiere al aspecto subjetivo que da pie a una distinción de la culpa en dos formas. En realidad de pocos efectos prácticos, pero de tradición teórica, que consisten en lo siguiente.
El autor del hecho bien puede cometer el delito imprudente porque no vio con anticipación lo que era previsible, lo cual se denomina culpa inconsciente. O la segunda forma, denominada culpa consciente, se presenta cuando el autor sí se imagina lo que puede pasar, es decir, prevé el resultado, pero cree erróneamente que éste no sucederá, bien porque infravalora la posibilidad del riesgo o bien porque sobrevalora su capacidad de evitarlo. Ejemplo del primer caso sería cuando el conductor o la conductora distraída con su teléfono móvil se pasa un semáforo en rojo y termina lesionando a un transeúnte. Su falta de atención producto del embelesamiento con el celular impidió que prestara atención a su actividad riesgosa, al punto que ni siquiera imaginó el resultado que produjo, generando así una culpa inconsciente o culpa sin representación. El segundo evento surgiría cuando la conductora sí se imagina lo que puede suceder al infringir la norma de tránsito. Por ejemplo, ve que el semáforo acaba de cambiar a rojo, sin embargo decide acelerar para llegar pronto a su destino y antes o durante la maniobra sabe que pueden pasar peatones que no quiere lesionar, que confía evitar. Pero al aparecer el peatón o la peatona no logra esquivarla, causándole lesiones, caso en el cual habría incurrido en culpa consciente o con representación. Los ejemplos de ninguna manera se reducen a asuntos de tránsito automotriz, solo que son los más comunes. La imprudencia se manifiesta en cualquier área. Por ejemplo, estas son las tijeras que por negligencia un cirujano dejó en el estómago de un paciente, causándole la muerte. La caída de este puente peatonal en la India, producto de la mala praxis en ingeniería de renovación, dejó más de 130 muertos. Todo apunta a que el origen de la pandemia de COVID-19, o al menos fases de su propagación, se debieron a evidentes descuidos humanos. Y lo mismo ha sucedido con algunos de los peores desastres medioambientales, como el nuclear de Chernóbil o el derrame de petróleo de Exxon Valdez. Aclaraciones finales. Primero, a la culpa le sucedió lo mismo que al dolo en el esquema del delito. Inicialmente era considerada parte de la culpabilidad, pero después, desde la escuela finalista, se trasladó al nodo de la tipicidad subjetiva. Segundo, es un tipo penal abierto, que obliga al intérprete a identificar el marco de la prudencia que pudo o no haberse infringido. Y tercero, se considera una conducta menos grave que el dolo. Por eso no todos los tipos penales admiten la modalidad culposa y por eso también sus penas son menores comparativamente con las establecidas para esta modalidad.